En la clase de hoy vamos a aplicar lo que hemos visto en las últimas clases, que era sobre muy atrás aceleración angular y el concepto del momento de inercia. Hoy aparece este nuevo concepto que es el torque. Con el torque podremos dar fin a lo que se le puede entender como dinámica del cuerpo, ya que hasta ahora lo que estábamos considerando es que este cuerpo, además de desplazarse como una masa puntual, como un punto, entendíamos que podía rotar y generaba un movimiento que era el angular, tanto velocidad angular como aceleración angular, y que este movimiento eh, tenía unas ciertas ponderaciones que dependía mucho de la masa del objeto, que es lo último que habíamos hablado sobre el momento angular. Ahora, esta inercia lo que va a generar en cierta medida es, eh, es por medio de una fuerza. Al fin y al cabo los cuerpos se mueven por medio de alguna fuerza externa. Entonces ahora los vamos a preguntar en la clase de hoy, ¿quién está como generando esta fuerza? Y la vamos a llamar en cierta medida como el torque, como ya habíamos visto anteriormente la definición de torque. Este torque va a generar un movimiento angular. Entonces, ahora tenemos la consideración de este cuerpo, imagínense esta esfera o este disco, en el cual tenemos el centro, que está acá, ese centro de la circunferencia, donde el cual todos los objetos giran respecto a este es el punto de giro, nuestro eje de giro, nuestro pivote. Entonces cada una de las masas, o las masas que están adyacentes, eso quiere decir que yo puedo agregar una masa acá, externa, que la conecte. Todas estas masas van a generar un torque. Para eso, podríamos calcular entonces el torque neto, que es el aporte de todas las masas del sistema. O sea, un cuerpo entero, que ya entendíamos este concepto como de densidad, y también de los cuerpos externos. Entonces la suma de los torques simplemente es el aporte de cada uno de los cuerpos que vamos a estudiar. Para eso habría que comprender entonces anteriormente lo que era la definición de torque, que era simplemente la distancia, que podríamos decir que era desde el punto de giro, desde el pivote, cambiar el color, desde el pivote a una masa en especial, ese va a ser el R, que esa va a ser la distancia, y multiplicada por la fuerza. Ahí habíamos hablado sobre un concepto que era el punto, si se acuerdan, están los videos anteriores, de que era la proyección de cada una de estas por la fuerza que se generaba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta fuerza, si fuese externa, en el caso más simple, es la que se genera por medio de la gravedad, ya que las fuerzas recuerdan que son de la forma, vamos a ponerlo con rojo, masa por aceleración, donde esta aceleración lo que va a jugar la importancia en el modelo más simple es la gravedad, siempre, la aceleración de gravedad. Puede ser otra, puede ser si el objeto lo están diciendo que el objeto está acelerando, entonces ahí va a estar esa aceleración, pero en definitivas cuentas, las fuerzas van a ser siempre la masa donde se le aplican por su aceleración, por su cambio de velocidad, que es la que tenemos acá, en cada una, porque cada una de estas masas va a aportar en distintas maneras. Recuerden que puede no necesariamente ser homogénea, o puede ser un sistema, imagínense, voy a hacer acá un anillo, y en este anillo voy a poner dos cuerpos solamente. Este es el centro de giro. Entonces, si yo quiero calcular el torque, vamos a hacer línea por línea, simplemente voy a tener dos. Voy a tener este T1 y este T2, porque son dos cuerpos, el de acá y el de acá. Cada uno de estos tiene una distancia respecto al eje de giro. Y ahí cada uno de estos va a tener una fuerza a la que se le va a aplicar para que pueda girar. En el caso más sencillo, yo podría decir, ya, la gravedad. Entonces, esa fuerza va a ser la masa por la aceleración. Pero nosotros tenemos que recordar que estos cuerpos no se van a desplazar, no van a caer hacia abajo simplemente, o se van a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Van a seguir este movimiento circular. ¿Por qué? Porque están confinados a girar. Entonces, esa aceleración
se va a convertir en la aceleración angular. Y es exactamente la fórmula que ya conocíamos, que la aceleración angular, podríamos escribirla acá, la relación entre la aceleración, cuando había un giro, había una revolución, era simplemente la aceleración angular, esta es la aceleración angular, por la distancia. Entonces, eso es lo que hace en este paso. Simplemente considerar que ahora las fuerzas yo las puedo descomponer como masa por la aceleración, y esa aceleración no es cualquier tipo de aceleración porque los cuerpos están confinados, están obligados a hacer un movimiento circular. Por lo tanto, esa aceleración es R por alfa. Ahora, como yo tengo acá entonces dos R, que son exactamente la misma distancia, los puedo juntar en uno solo, y me aparece este término que yo ya conozco, que es el de inercia, el momento de inercia de cada masa. Cada una de estas masas va a tener un momento de inercia particular, pero la ventaja es que todos van a tener que tener la misma aceleración. ¿Por qué todos tienen que tener la misma aceleración? Porque están confinados, están puestos de tal forma que son un todo. Si uno se mueve, todos se mueven. Si uno acelera, todos aceleran con la misma aceleración. No puede ser que uno acelere distinto, porque entonces quiere decir que se puede salir. Sería como una gota de agua o algo. Pero están todos en un sólido, en un cuerpo rígido. La misma palabra lo dice, es un cuerpo rígido, en el cual no se puede deformar, ninguna parte puede salir. ¿Todo bien? Entonces, fíjense que solamente aplicamos el concepto de torque, que ya conocíamos, que esto era, uno podría decir que solamente hasta acá es lo que ya conocíamos de torque, que era la distancia por la fuerza, pero ahora le estábamos aplicando este concepto de aceleración, generando la ecuación de torque neto. Ese torque que podemos calcular en un cuerpo rígido. Siempre que tengamos un cuerpo rígido que esté eh, girando respecto a un eje, cualquier cuerpo que esté girando respecto a un eje, le podemos calcular el torque neto. Porque necesitamos el momento de inercia, que es un cuerpo. Acuérdense que el momento de inercia es masa por distancia, entonces necesitamos un cuerpo que tenga masa y una distribución de su masa por R al cuadrado, pero necesitamos también esta aceleración, que es la aceleración angular. Necesitamos ese concepto. Y ahí podríamos tener entonces el cuerpo. Para eso aplicamos este ejemplo, en el cual nos dice que hay un disco homogéneo de masa m y radio r. Entonces, como toda esta circunferencia, esto es el disco homogéneo. Todo esto es el disco homogéneo. Adherida en su borde, puede girar libremente en torno al eje fijo que pasa por su centro. Ya, entonces tenemos el disco de masa m, de radio r. Después dice que tiene otra masa m, que es esta de acá. Voy a borrar el color de esto y voy a poner este bulto que está ahí. Está adherida al borde y puede girar libremente en torno al eje. Eso quiere decir que puede recorrer toda esta distancia. Y el roce es despreciable. Entonces quiere decir que ese cuerpo se puede mover libremente por acá. Y ahora la pregunta sería, calcular la aceleración angular. Entonces, lo que lo están preguntando como un ejercicio de repaso para que volvamos a entender este concepto es calcular la aceleración angular que nosotros ya teníamos. Para eso, podríamos simplemente entender un poco este concepto que hay acá, que es de la fuerza por la masa y la aceleración total del sistema, y decir que esta aceleración es simplemente el R por la aceleración angular. ¿Por qué? Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores de que si yo tuviera dos cuerpos, voy a poner un segundo cuerpo acá, estos dos cuerpos, aunque se muevan, imaginen que están ligados, que no se pueden separar, y esta barra gira alrededor del eje, aunque girasen y recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo, no tienen la misma aceleración, porque una recorre mayor distancia que la otra. Por lo tanto, esta aceleración va a depender del radio.
Aquí en esta pregunta simplemente lo están preguntando es que calculemos la aceleración, la aceleración angular. Entonces simplemente despejar. Pero aquí hay que preguntarse qué es la fuerza. ¿Qué fuerza hay? Y por eso hay que hacer de nuevo los diagramas de cuerpo libre. Y para hacer los diagramas, de nuevo hay que hacer esta receta de calcular primero, hacer el bosquejo, el, el nombre que tiene bien común, que siempre se me olvida, la construcción de diagramas. Eso quiere decir ver qué fuerzas actúan sobre el cuerpo. Hay una que es la gravedad, la Tierra es la que interactúa al fin y al cabo por medio de la fuerza de gravedad con esta masa y también está interactuando el disco grande con una normal. De ahí tendríamos que calcular las fuerzas, hacer la lista de fuerzas y hacer el diagrama de cuerpo libre. Y acá podríamos entonces obtener por medio del diagrama de cuerpo libre esas fuerzas que hay, la suma de las fuerzas totales que van a aportar. Y ahí podríamos despejar la aceleración. Entonces, déjenme buscar algo para hacer un poco esta idea. ¿Dónde está? Acá. Para eso vamos a hacer les voy a hacer como un par de preguntas que vamos a contestar entre todos y vamos a considerar esto. Eh, para diferenciar un poco esta diferencia de rotar y no rotar. Consideremos un cilindro, ¿ya? Vamos a considerar un cilindro de masa M o un disco, ¿ya? Y de radio R, y el cual se desliza por una pendiente. Pero el primer caso es que este cilindro solamente se desplaza, no rota, no rueda ni nada, hace este movimiento. Voy a separar primero esto, ahí un poco, y ahora voy a separar esto. Entonces lo que les digo es que tiene este objeto y se mueve tal como yo lo estoy moviendo. No está rotando, simplemente se desplaza. Y la pregunta sería que me calculara la energía cinética. Ya la hemos visto, la vimos en la clase pasada, la energía cinética. Como este objeto solamente se está desplazando, la energía cinética que va a tener va a ser simplemente un medio de la masa por su velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Porque no está rotando. Entonces, como si fuese un punto, es como un punto gigante que simplemente se está desplazando. De ese desplazamiento va a generar una velocidad, se va a mover a una cierta velocidad. La puedo calcular como la velocidad media o me la pueden dar por conservación de la energía. Y podría calcular su energía cinética. Si yo quisiera calcular su energía cinética en este punto al final, y me dicen que se suelta desde una cierta altura, a lo que me refiero es que yo puedo saber su energía potencial, que ya lo sabemos, mg por h, y esa va a tener que ser igual a su energía cinética final. O me pueden dar, me imagino para no calentarnos tanto la cabeza, me podrían estar dando la velocidad. Me dicen que en este punto la velocidad es de 2 metros por segundo. Entonces tengo la velocidad con que se desplaza en ese punto, tengo su masa y tengo la constante. Puedo calcular la energía cinética. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora puedo cambiar la pregunta, es obtener el mismo cuerpo, pero ahora yo considero que tengo la misma esfera. Voy a borrar acá. Tengo la misma esfera, esta que está acá, ese cilindro, ese disco, y lo voy a copiar. Y ahora yo les pregunto que calculen la energía cinética, no cuando está cayendo por la pendiente, sino que imaginando que está rotando en su propio eje. Entonces ya deberíamos entender a esta altura que el objeto no se está desplazando, porque el objeto solamente está rotando en su propio eje, pero al rotar va a generar esta energía cinética, que es la de rotación, que es un medio que ya habíamos visto, que va a ser la masa, pero esta velocidad ya habíamos considerado que se va a descomponer, ¿sí o no? Que va a depender
tanto del r cuadrado por la velocidad angular. Y aquí aparecía este concepto de momento de inercia. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Si el objeto se desplaza, puedo obtener la energía cinética, pero si el objeto rota, solamente puedo obtener la energía cinética de rotación. Pero en la realidad es la suma de los dos. El objeto, además de desplazarse, está rotando. Sí o sí va a rotar. Teóricamente, va a rotar de tal forma que es la palabra que habíamos usado, que no resbala. Al no resbala, lo único que estamos diciendo es que el caso más teórico, que toda esta distancia que recorre el objeto es exactamente la misma que se desplaza. Pero en la realidad puede ser que sí patine un poco, sí resbale. Pero aún así cumple las dos. Se desplaza y rota. Entonces aparecía este concepto de energía total. Es lo mismo que estamos aplicando ahora, en cierta medida. Que ahora tenemos que considerar que cuando veamos el objeto como objeto en sí, y antes le aplicábamos la suma de fuerza igual cero, las de Newton, o suma de fuerza igual a m por a, ahora habría que agregar un concepto que es el torque, que es lo que habría que considerar. Por eso los preguntan tan importante que calculemos la aceleración angular. Para eso, miren, hay otro ejemplo, que este es el que habíamos hecho en las primeras clases, o uno parecido, que dice que vamos a calcular, vamos a darnos cuenta de nuestros propios errores, que no son errores que cometíamos sin darnos cuenta, sino que a medida que vamos evolucionando en el contenido, aprendiendo nuevas herramientas, que ahora el torque, el momento de inercia, podemos mejorar el modelo. Antes era una aproximación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí te dicen que hagas todo lo que anteriormente tú sabías de la prueba 1, que es construir el diagrama, construir el inventario de fuerza, construir el diagrama de cuerpo libre, pero visto desde la polea, considerado el modelo desde la polea. Entonces lo tenemos que centrar en este punto. Ese punto, hagamos paso por paso, para que nos demos cuenta de qué es lo que va a pasar. Pensando anteriormente, sin agregar el concepto de que gira solamente Newton, que es lo que habíamos visto en la primera prueba. Ese cuerpo, esa polea, va a tener 4 interacciones, ¿sí o no? En primera, o realmente va a tener 3, porque vamos a decir que está la cuerda, pero es la misma cuerda, entonces va a ser cuerpo, cuerda, tierra, siempre está la tierra, y el techo o pared. Es de contacto, no contacto. Entonces tenemos ahí nuestro diagrama de interacción. El segundo paso era hacer la lista. Y yo le había dicho que por cada una de estas líneas que ustedes hicieran era una fuerza que había que poner. Entonces, la del cuerpo, este es cuerpo, con la cuerda se llama tensión. Tenemos la tensión, que es la misma cuerda. Va a tener el techo con el cuerpo, que podemos llamarle F, techo cuerpo. Y el peso, que era la de la tierra sobre el cuerpo, el peso del cuerpo. Entonces tenemos las 3 fuerzas que consideramos por nuestro diagrama. Y ahora habría que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si nos damos cuenta, anteriormente siempre consideramos que el cuerpo no tenía masa. Entonces, al no tener masa, no hay interacción con la Tierra, o no podríamos simplemente no considerarla, y por lo tanto no habría peso. Y simplemente tendríamos la tensión de la cuerda, TB, T, y esta interacción F. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Newton, o lo que habíamos visto antes, nunca consideraba que mantenía en equilibrio esto. La polea está en equilibrio.
porque la polea no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ni hacia la derecha ni la izquierda. Pero hay un problema, la polea rota, porque es el fin de las poleas, que lo facilitan el roce de la cuerda al desplazarse. Entonces la polea se está rotando, pero con este diagrama de cuerpo libre no podemos calcular esa rotación. ¿Por qué? Vamos a hacerlo más grande. Tengo la tensión, tengo la tensión, tengo esta fuerza, que es la de conexión con la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Aunque tuviera el peso, aunque consideremos el peso, va a haber un problema. Que esta fuerza y esta fuerza generan un torque, que es lo que estamos hablando recién. Las fuerzas generan un torque respecto al ángulo de giro. Pero ejercen el mismo torque, porque es la misma cuerda. Por lo tanto, no gira. Y ahí está el gran problema que estamos considerando con Newton, que la cuerda no, las tensiones no van a ser las mismas. Pero uno dice, pero sí es la misma cuerda, pero es que no se puede considerar que son infinitas, así como que en este punto, esta fuerza y esta no la está ejerciendo el mismo cuerpo. Si fuesen iguales, ejemplo, si acá yo pusiera un M1 y un M2 que fuesen iguales, sí. ¿Y qué va a pasar? Que no va a girar. Que no va a girar el objeto porque son los mismos cuerpos. Pero si pongo un M1 y un M2 que son distintos, sí va a rotar. Y ese es el problema que tiene hasta ahora Newton, que no genera este movimiento, que las tensiones de las cuerdas no generan aceleración angular, no generan esta rotación. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que no está rotando? Es por el concepto del torque. Entonces tenemos que calcular este torque, porque si calculamos el torque, si somos capaces de calcular el torque, podríamos despejar la aceleración angular. Y podríamos aplicar todo lo que vimos en la clase pasada. Ya teniendo la aceleración angular, somos capaces de calcular todo. La energía cinética y fin de movimiento, la aceleración, la velocidad, todo. Pero tenemos que calcular el torque. ¿Y qué necesitamos para calcular el torque? Las fuerzas y las distancias. El R no aporta nada, porque la distancia es cero. Esta fuerza por distancia desde el centro, desde el punto de giro es cero, porque está justo situada en el punto medio, en el ángulo de giro. Pero no el torque. Pero sus componentes F son exactamente las mismas. Entonces, esta es la corrección que se hace ahora. Esta es la corrección que estamos haciendo ahora en esta clase. Esto es lo que ya entendemos este concepto de que tiene que rotar, si es que las masas son distintas, y aparecen estos T1 y T2 que tendríamos que considerar. También agrega el concepto de peso, porque ya no podríamos decir que la polea no tiene masa por el momento de inercia. Aunque nos demos cuenta que al ser simétrica, cada uno de estos pedacitos va por la suma total va a dar cero en torque, igual está aportando un momento de inercia, que va a favorecer en cierta medida este movimiento de rotación. Entonces, hagamos ahora exactamente lo mismo, ¿ya? Hacer este movimiento. Por si acaso, este ejemplo es súper conocido en el ámbito de la física, hay hasta paper sobre esto, y se le conoce como la máquina de Alcock, por si la quieren después buscar o estudiar, porque lo más probable es que no, puede ser que en este curso o en cualquier curso de mecánica, es una pregunta clave para ver si entienden o no el concepto de rotación, de diagrama de cuerpo. Si después ven Lagrangiano y Hamiltoniano en cursos más avanzados, también te lo preguntan. Es con esta máquina que se llama la de Alcock, porque fue la persona que se le ocurrió esta idea. Entonces vamos a hacer el procedimiento, pero ahora correctamente. Para eso vamos a agregar estas ecuaciones. Entonces, tenemos la polea. Ahora la tenemos que dibujar grande, porque es un objeto que tiene masa. Y interactúa con el resto. Vamos a poner ahí interacción. Vamos a poner esta M grande y esta M minúscula.
Que sea minúscula o mayúscula no lo engañe, no piensen que el M mayúscula es más grande que el M minúscula, no necesariamente, son notaciones simplemente. Y podríamos hacer entonces la construcción de diagrama de interacción. Entonces van a haber 4 fuerzas, ya habíamos dicho. Vamos a rolar ese paso que era la tierra, que genera el peso. Estaba la T1 y vamos a poner acá T1 y acá la T2, que son la interacción cuerda con el objeto. Que lo que pasa es que en cierta medida esta cuerda que está tocando por acá no la vamos a considerar, simplemente vamos a considerar este punto justo cuando sobresale como la tangente de esa fuerza, porque es como por ese punto donde está aplicando la fuerza al objeto. Y la vamos a considerar como T1 y T2, T1 y T2. Y la conexión morada que vamos a poner, que es esta fuerza que está ahí. Ahora, haciendo el diagrama de cuerpo libre, podríamos centrarnos en dos partes. Primero en la parte de acá, que son las de estos cuerpos. Yo a estos cuerpos les puedo hacer exactamente lo mismo, el diagrama de interacción, la lista de fuerzas, el diagrama cuerpo libre. Y cada uno de estos va a tener que un T1 va hacia arriba y hacia abajo va a su propio peso, M1G. Mientras que el otro va a ser un T2 que va hacia arriba la tensión de la cuerda, siempre la dirección de la tensión de la cuerda por M2G. Y otra parte sería esta parte que está acá, la de la polea. La polea va a tener un T2 que va hacia abajo, un T1 que va hacia abajo, y cada uno de estos va a generar un torque. ¿Por qué va a generar un torque? Porque hay una cierta distancia y una fuerza. Cada uno de estos va a generar un cierto torque. Ese torque lo podríamos escribir así, como un T, va a depender de la distancia por su fuerza. De este primero, podríamos calcular que T1 va a ser igual, o no, T1 menos M1G va a tener que ser, porque es la suma de fuerzas, a la masa por la aceleración de 1. T2 menos M2G va a tener que ser igual a M2 A2. ¿Qué es lo que pasa? Que como están unidos por una cuerda, la aceleración que sufre él va a tener que ser la misma que sufre este objeto, porque están unidos por una cuerda, como que yo me amarrara con alguien y yo me desplazo, esa persona que está amarrada a mí se va a tener que desplazar con la misma velocidad y con la misma aceleración que yo, para que la cuerda se mantenga tensa. Si uno de los dos, si yo me voy a más y la persona va lento, la cuerda se rompe. O si la persona se mueve más rápido que yo, la cuerda no queda tensa. Como esta cuerda va a seguir estando tensa, la aceleración tiene que ser la misma. La aceleración de 1 va a tener que ser la aceleración de 2. Ahora, esto es lo que ya sabíamos por Newton, gracias a Newton. Pero, si ahora lo centramos en el torque, aparece esta nueva fórmula, es la otra que va a aparecer, la suma de torque. La suma de torque va a tener que ser el momento de inercia por la aceleración, es lo que los decía acá arriba. Voy a subir, a subir, a subir, a subir, lo que habíamos hablado, y acá. Lo que está diciendo es que el torque del sistema, o desde donde lo estamos mirando, va a ser simplemente el momento de inercia por la aceleración. Y no es cualquier aceleración, es la aceleración angular. Entonces es lo que tenemos acá. ¿Qué torques van a haber? Van a haber dos torques. En este sistema van a haber dos torques. Vamos a llamar torque 1 y torque 2. ¿Quiénes van a ser esos torques? Ahí el momento de inercia por la aceleración. Ahora, si se recuerdan, aquí me van a decir por qué puse uno positivo y uno negativo. Y es por el sistema de referencia.
Cuando calculamos, acuérdense, el R por F, este es R, y por el F me podía dar positivo, o para acá me va a dar negativo, dependiendo del ángulo de giro. Si considero que el T1 es positivo, el otro está tirando al lado horario y uno antihorario. Por lo tanto, los torques no van a ser los mismos en signo. Para eso uno podría considerar la regla de la mano derecha, que ya habíamos visto. Y para eso pueden poner, si esta fuese su mano, así bien ordinaria, esa es su mano. Si la miramos desde arriba, este es el dedo gordo y estos los dedos. Si yo la pongo acá y giro mis dedos hasta T1, el dedo gordo apunta hacia su rostro, hacia afuera del papel, siendo positivo ese eje. Vamos a decir que es el eje positivo. Por eso el T1 lo consideré positivo, por costumbre. Mientras que si ahora yo pongo el dedo gordo y pongo los dedos y los flexiono hacia el T2, el dedo gordo apunta hacia abajo, con la mano derecha, por eso se llama regla de la mano derecha, tienen que hacerlo con la mano derecha. Y eso va a generar que este sea negativo. Si el cuerpo, vamos a hacer una suposición, imaginemos que el cuerpo gira hacia acá, por lo tanto la aceleración la vamos a tener que considerar negativa. ¿Por qué la tenemos que considerar negativa? Porque ese es el ángulo de giro, es horario negativo, por el sistema de referencia que hemos considerado. Ahora, ¿qué va a hacer ese T1? El T1, simplemente por ecuación, va a ser la fuerza. ¿Qué fuerza es la que ejerce? La tensión 1, por la distancia. Seno del ángulo, ¿se acuerdan? Pero el seno del ángulo, porque es un producto cruz, acuérdense que acá hay un producto cruz. No era un producto punto, era un producto cruz. Tiene que aparecer un seno del ángulo, pero este ángulo es 90, porque el ángulo que se forma entre el radio y la fuerza es 90 grados. Menos T2 por el radio, seno de 90, y esto lo dejamos exactamente igual. Seno de 90 es lo más fácil que hay, porque nos va a dar 1, y lo va a quedar simplemente el T1 por R menos T2 por R igual a menos I alfa. Ahora, ¿qué sabemos del momento de inercia? El momento de inercia, ¿qué va a hacer? Tendríamos que estudiar la definición, pero ¿se acuerdan que era 1/2 de la masa por R cuadrado? El 1/2 no, es lo que habíamos hablado antes, que es la definición que está acá. Que a todo esto lo llama momento de inercia. Entonces, es simplemente el m por r cuadrado. La masa es la de la pelotita, la masa que hay que definir cuál es la masa, que sería la de toda esta polea, mp. Por eso ya Newton ya no sirve, porque antiguamente la consideraba que no tenía masa, pero ahora sí hay una masa, la masa de la polea. Y el radio que va a tener de la polea. Y la aceleración es simplemente la aceleración angular, la aceleración con que gira, va a depender de la aceleración lineal, por decirlo de alguna forma, dividido por el radio. Esa era la definición que tenía. Entonces podríamos despejar T1 por R menos T2 por R igual a menos la masa de la polea por R cuadrado, que es la misma R, para en todos los casos, aceleración por R. Se van los R y me queda T1 menos T2 menos MP por la aceleración. Y teníamos la ecuación anteriores. Teníamos estas ecuaciones que están acá. Las que obteníamos antiguamente por Newton. Pero ahora tenemos esta nueva ecuación. Entonces podríamos despejar la aceleración. Podríamos despejar la aceleración total del sistema. Y ahí podríamos resolver el problema.
La predicción de la aceleración lineal, ejemplo hasta acá es lo que estábamos haciendo. Cuando le dice la predicción de aceleración lineal, es simplemente hacia dónde cuánto va a ser esa aceleración. ¿Quién gana? ¿El m o el m minúscula? Si el objeto este cae y este sube, o este sube y este cae. Esa es tu predicción. Da lo mismo porque no se preocupen que se hayan equivocado, porque recuerden que cuando va a dar el signo contrario, va a cambiar el signo de la aceleración. Si al fin y al cabo ustedes se equivocaron, dijeron, este sube y este baja, la respuesta final te va a dar con signo negativo. Y eso te está diciendo que va en sentido contrario. Después dice la aceleración angular. ¿Cómo obtenemos la aceleración angular? Simplemente necesitamos tener la aceleración lineal, porque si tenemos la aceleración lineal, que es esta de acá, podríamos tener la aceleración angular. Por eso es tan importante que entendamos esta diferencia, cómo calcular la aceleración lineal y cómo calcular la aceleración angular. Y después dice, construye las ecuaciones de movimiento, que fue lo que hicimos. Y fíjense, las ponen acá. La suma de fuerza, que le hicimos por fuerza, olvidándose de un tanto de las distancias, solamente la suma de fuerza. Podríamos hacer la de la polea también. T1, fíjense, va a dar que la fuerza que va hacia arriba, esa fuerza que va hacia arriba, la que sostiene la polea, va a ser T1, esta fuerza menos T1 menos T2 menos MB va a dar 0. No va a aportar en nada. Porque no lo va a decir en cierta medida, hay una variable más, pero va a decir que hay un F, que no lo están preguntando, y por eso yo usé la de las cuerdas, que acá no lo dice, pero hay que usarlo, que es lo que habíamos hecho hasta antes. Y sobre todo la de los torques. Estos cuerpos de acá, los que están en morado, no hay torque, porque simplemente se desplazan hacia arriba y hacia abajo. El torque se origina en este punto. Entonces, en este punto es a donde tengo que aplicar la suma de torque, que es la ecuación que habíamos escrito acá, que es lo nuevo, es lo de hoy día. Esa suma van a ser las fuerzas, tengo que preguntarme cuántas fuerzas hay, y de nuevo podemos hacer el dibujo para que no haya esta duda. Imaginemos que tenemos esta circunferencia, y aunque tenga un T1, tenga un T2, tenga esta F que es la de la, pongámosle normal o conexión, y el peso, esta fuerza N y el peso no aportan en nada en el torque, porque están justo en el centro de giro. Por eso, las únicas dos fuerzas que aportan en el torque son las de las tensiones, y la suma total de ellas va a tener que darme el momento de inercia por la aceleración, sí o sí. Esa es la nueva ecuación que tenemos que aplicar ahora. Y nos damos cuenta que eso soluciona todo el problema, porque antes teníamos dos ecuaciones y tres incógnitas. Teníamos T1, T2 y la aceleración. Mientras que ahora tenemos una tercera ecuación, T1, T2 y la aceleración. Podemos resolver el sistema. Ahora por fin podemos resolver el sistema de preguntarnos qué pasaría si los objetos se movieran. Por eso se llama dinámica. La clase de día se llama dinámica, porque los objetos se van a mover. Si se mueve M1 o el M2, conlleva que todo el sistema se mueva y que la polea gire, que ya no está estática, que es lo que hacíamos antes. Que Newton decía ya, supongamos el diagrama de cuerpo libre, y si hubiera aceleración, fuera la gravedad, simplemente no. Ahora hay una aceleración del sistema. Independiente de que haya gravedad que aporten el peso, los objetos van a tener una aceleración, tanto de rotación como de movimiento. ¿Ya? En la próxima clase vamos a profundizar un poco. Prefiero que entiendan bien esta idea, que vean los procedimientos, para que cuando hagamos la próxima clase estos ejemplos, los veamos tranquilamente y lo entiendan mejor. Como esto es nuevo, prefiero que hacer eso, porque los podría hacer yo y estarían extendiendo líneas, ¿no?
decir, ah, sí, coincide, 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 pero no estarían entendiendo realmente lo que es la idea, que tienen que entender por ustedes mismos. ¿Alguna duda con esto? ¿Con el procedimiento acá? ¿O todo bien? ¿Todo bien entonces? Entonces, la próxima clase vamos a continuar. Tenemos libre para poder continuar con estos conceptos de ejercitación. Se van a hacer más fáciles, por eso, comparado con la semana pasada, que era un tema no tan difícil, igual hice algún ejercicio. Ahora prefiero que ustedes trabajen un poco y nos demos cuenta cuando lleguemos el jueves a cómo calcular estos tipos de problemas. ¿Ya? Yo entiendo que esto está en el aula, pero aún así les voy a mandar a todos por correo esta PPT para asegurarme que por lo menos puedan trabajar los ejercicios. ¿Ya? Entonces lo estaríamos viendo el jueves y continuaríamos con esta ejercitación. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense. Oh, profe.